Bueno, si vamos ahí al Classroom, a ver dónde lo tenemos. Bueno, os sale por aquí este que pone trabajo 3, ejercicio 2.1. Es el que vamos a explicar ahora qué es lo que hay que hacer y de qué se trata y tal, ¿vale? Básicamente es un ejercicio que os da un enunciado, un graph set hecho para ese ejercicio, y lo que hay que hacer es la programación, ¿vale? A partir del graph set y del enunciado hacer la programación. Entonces lo que vamos a explicar va a ser de dónde sale el graph set, cómo obtenemos el graph set a partir de ese enunciado, ¿vale? Este es un problema ya bastante complejo, ¿eh? Sería un graph set, entre comillas, complicado, ¿vale? No, de cara a un examen, no os voy a hacer que hagáis vosotros un graph set tan complicado. Pero bueno, para que veáis también un poco qué posibilidades tiene el sistema, el método de trabajar. El problema es el siguiente, es un parking con 2 plantas, ¿vale? A distinto nivel. Tiene 2 barreras que lo que se trata es de dar salida de manera alternada a las dos. Imaginaos que, no sé, en un momento dado, el parking, hay un partido de fútbol, ¿no? Y está la gente en el parking viendo el fútbol y sale todo el mundo a la vez. Entonces se trata de dar alternativa a las 2 plantas, que las dos tengan la misma posibilidad de ir saliendo de manera alternativa. Entonces lo que va a hacer el automatismo es que una vez que detecte coches en cada uno de los 2 lazos, imaginaos que tiene solo un 1, ¿no? En la planta 1. Abriría la barrera y cuando el coche pase por el segundo lazo, el de salida, dejaría ya salir a otro coche. Bueno, la barrera se levantaría, se bajaría en cuanto pase el coche, y en cuanto pase por el lazo de salida dejaría salir a otro coche. Si hay en las 2 plantas, dejaría salir a la otra planta, ¿vale? Si en la otra planta no hay, pues dejaría salir un coche de la misma planta, ¿vale? Donde haya, va a dejar salir. Si hay en las 2, lo va a hacer de manera alternativa, para que todos tengan oportunidad de ir saliendo, ¿vale? Un primer problema que podemos ver, no sabemos distancias entre los lazos, ¿vale? Si yo supiese distancia y sé que están muy cerca, por ejemplo, pues puedo utilizar el lazo de salida para cerrar la barrera, ¿vale? Quizás le venía bien a este problema ponerle un segundo lazo justo detrás de la barrera para que en cuanto el coche pase la barrera se cierre sola, ¿vale? Y no deje pasar un segundo coche. Quiero decir con esto que el enunciado no es perfecto, tiene pegas. Si nos ponemos a buscar en las pegas, tiene unas cuantas, ¿eh? O sea, si lo queremos hacer en un automatismo real, tendríamos que afinar un poco más en las condiciones de funcionamiento. Bueno, os cuenta ahí un poco cómo va, lo que os estaba contando yo. Vale. Os pone ahí la tabla con lo que es cada entrada y cada salida. Tengo los 3 sensores. El que llama S3 es el que llama en el esquema salida, ¿eh? S1, S2 son las plantas y S3 sería el de salida. Finales de carrera de la barrera, de arriba y abajo, para parar el motor en cada uno de los movimientos. Y tengo 4 salidas que son las de abrir y cerrar las barreras. Debería de tener. El problema no lo contempla, pero debería de tener. Bueno, vamos a entender que eso funciona de manera directa, por cableado, ¿vale? Lo que se hace normalmente en estas barreras, que es lo que tampoco se pudo hacer aquí en el colegio, en la barrera que tenemos, que normalmente el cierre se hace con un segundo lazo justo detrás de la barrera, más 2 lazos que están como muy pegados. Entonces, cuando el coche está en el segundo lazo, es cuando la barrera baja. Vale, tú pones el coche en el primer lazo, la barrera se abre y cuando detecta el segundo lazo es cuando la barrera se cierra. De esa manera no le da tiempo a un segundo coche a colarse. Pero bueno, aquí no tiene ni una cosa ni la otra. Por eso os digo que el enunciado no es. Tiene sus fallos, ¿eh? Bueno, ¿cómo afrontamos esto desde el punto de vista del graph set? Bueno, el graph set, si vemos una visión aquí general, nos sale una cosa pues con 2 ramas que son
es una divergencia en O, es decir, que o va a ir por una o va a ir por otra. Además, yo las he hecho incompatibles. He puesto en una la condición S2 y en otra la negación de S2 para hacer que no pueda nunca evolucionar por las dos a la vez. Y luego, dentro de cada una de esas dos ramas, tengo un par de secuencias simultáneas, que sería lo que propiamente es la secuencia de salida de un coche. ¿Vale? Tanto por una planta como por otra. Vamos entonces desde el principio. Bueno, tengo una etapa 0, donde no hay ninguna acción. En este caso, como no contempla señalizaciones tampoco de ningún tipo, pues nada, las salidas son solo los motores de abrir y bajar las barreras. No, a partir de la etapa 0, si detecto en el lazo 1 y no hay ningún coche en el lazo 2, va a pasar a la etapa 1. Si en cambio tengo un coche en el lazo 2, va a ir a la etapa 7. Vale, imaginaos que cuando arrancamos el automatismo ya tengo dos coches, uno en cada planta, evolucionaría por la 1 siempre. Ahí tengo que dar una preferencia para evitar esa, digamos, esa posibilidad de que evolucione por dos ramas a la vez y el GraphSet no funcione bien. ¿Cómo lo hago? Pues metiendo en la izquierda la negación del lazo S2. De esa manera ya las dos condiciones son completamente incompatibles. Bueno, vamos a suponer que tengo un coche en la planta 1 y el GraphSet evoluciona por aquí. La siguiente acción que hago, la siguiente etapa sería abrir la barrera. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega al final de carrera de arriba. ¿Vale? Cuando llega al final de carrera de arriba, de repente tengo dos secuencias simultáneas. Y bueno, esto se podría haber hecho de una manera más sencilla, pero yo lo he hecho así por lo siguiente. Yo no sé la distancia que tengo entre el lazo de salida y la barrera. Por tanto, yo no sé cuánto tiempo le va a llegar al coche llevar, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, no sé si conocéis el parking de Foncalada. ¿Lo conocéis? ¿Alguno? El que está donde estaba, bueno, hay un restaurante ahí que es La Chalana, en esa acera. Ahí hay un parking que está dentro de un edificio y tiene unas cuantas plantas. Tú desde que sales de la planta hasta que llegas abajo, te pasa un rato, ¿eh? Hay que bajar, hay que ir atravesando las plantas para poder llegar a la rampa de bajada y bueno, echarse un ratín. Yo estoy contemplando ahí que el parking pudiese ser algo así, que entre la planta y el lazo de salida que haya una cierta distancia, ¿no? Teniendo en cuenta que la barrera la voy a tener en la planta y no va a estar abajo. Vale, por eso hago una secuencia simultánea. La secuencia de la izquierda es que temporizo 5 segundos antes de cerrar la barrera se cierra por tiempo. Vamos a suponer que tiene una célula para evitar que se mueva si el coche estuviese delante, si se queda parado en medio. Pero bueno, por tiempo mandaría la orden de cerrar. Cuando llega al final de carrera, espera. ¿A qué está esperando? A que el coche acabe de salir. La otra secuencia simultánea es simplemente una espera de que el coche llegue al lazo de salida. De hecho, tengo una primera etapa 5 que no sucede absolutamente nada. Y en esa etapa lo único que estoy esperando es que el coche atraviese el lazo de salida. Al atravesar el lazo de salida, atravieso la etapa 6, que tampoco hay ninguna acción. Lo único que me dice la etapa 6 es que el coche ya ha salido. ¿Vale? Cuando el coche ya ha salido, es decir, está activa la etapa 6 y la barrera ya está abajo, yo no sé cuál de las dos cosas va a suceder primero. Tengo una transición con un 1, quiere decir que en cuanto la 4 y la 6 estén activas, esto va a evolucionar directamente, ¿no? La condición es 1, es siempre verdadera, por lo tanto, habíamos dicho en el GraphSet que en este tipo de divergencia tenían que estar activas las dos etapas, o las 3 o las 4, las que estén en la convergencia en I, y cumplirse la condición de la transición, que en este caso es única. Como la transición es siempre verdadera, bastará entonces con que la 4 y la 6 estén activas. En ese caso, ¿dónde iría? Me iría aquí a la etapa 0 nuevamente, ¿no? ¿Vale? Cuando acaba de salir el coche, me iría a la etapa 0. Nuevamente, volveríamos a evaluar si tengo coche en la planta 1, si tengo coche en la planta 2 y volver a hacer la secuencia. La secuencia de salida de un coche en la planta 2 es exactamente igual a la otra, con sus correspondientes salidas, pero es exactamente la misma. Fijaros que utilizo el mismo temporizador. ¿Por qué?
Pues porque el grafset no puede estar en las dos ramas a la vez, por tanto yo puedo reutilizar el mismo temporizador en las dos partes diferentes del grafset sin problema. Por eso usas una negada. ¿El qué? Por eso usas una negada. ¿Aquí arriba te refieres? Sí, para que no puedan ser las dos, no pueda evolucionar nunca en las dos a la vez. Cuando tengo este tipo de divergencia hay que intentar, con las condiciones, que sea imposible que el grafset active las dos ramas a la vez, porque entonces no va a funcionar. El único caso en el que un grafset puede tener etapas funcionando simultáneamente distintas es este caso de aquí. Es que yo tenga esa estructura de divergencia y convergencia en O. En cualquier otro caso solo puede estar una etapa en cada momento. Por eso yo aquí esta condición la hago completamente incompatible con esta. Al meter S2 negada nunca va a poder ser cierto la condición de la izquierda a la vez que la de la derecha. Si S2 vale 0, S2 negada va a valer 1 y viceversa. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Que tengo un coche en la planta 2? Bueno, pues haría lo mismo. Me abriría la barrera 2, esperaría al final de carrera de arriba de la barrera 2, luego empezaría la secuencia simultánea esperando a que el coche salga. Exactamente igual. Vale. Y aquí tendría dos opciones. Aquí viene la alternativa. Fijaros. Cuando ya la barrera se bajó y el coche efectivamente salió, etapa 10 y etapa 12, puedo tener pueden suceder dos cosas. O bien que tenga un coche en la planta 1 o que no tenga un coche en la planta 1. Si tengo un coche en la planta 1, directamente me lleva ya a abrir la barrera de la planta 1. Me vuelve a hacer la secuencia para que salga el de la 1. Si no tengo un coche en la planta 1, volvería a la etapa 0. Volvería a la etapa 0 y el grafset continuaría por aquí. ¿Vale? Si tengo un coche en la planta 2, claro. Si no, se quedaría en la etapa 0. ¿Vale? Esta es la manera de dar la alternativa. La pregunta, bueno, ¿y por qué no lo hago lo mismo en la otra planta? Porque la alternativa se la tienen que dar las dos. Bueno, porque aquí realmente si tengo un coche en la planta 2, ya me va a ir para acá cuando llegue a la etapa 0. ¿Vale? No necesito hacerlo necesariamente en las dos. Con una me vale. Sí. Fijaros que yo llegando desde la primera etapa a la etapa 0, si tengo un coche en la planta 2 va a ser prioritario, porque aquí le estoy metiendo una negación en la planta 2. Por eso no necesito hacer este camino que hice en la secuencia de la derecha, no necesito hacerlo en la de la izquierda. Porque desde la etapa 0, si hay un coche en la planta 2, siempre va a ser prioritario respecto a la planta 1. ¿Vale? Al tener que haber hecho incompatibles las dos ramas, he creado una prioridad de la etapa 2 sobre la 1. Este atajo que yo uso por aquí es para saltarme esa prioridad, para poder dar alternativa a la planta 1, ¿vale? Si hay en las dos. Y acaba de salir un coche por la planta 2. Poco lioso este grafset, pero si lo pensáis un poco tiene sentido. Aquí en este grafset no me interesa tanto en este ejercicio, tanto como que entendáis al 100% el grafset como saber hacer a partir del grafset del programa, Venga, preguntas sobre el funcionamiento. Alguno ya se me asustó ya. Viendo esto ya, recoge y se marcha. Este ya os dije que este es complicado, no... Este es el típico problema que incluso sabiendo el grafset muy bien, pues tienes que hacer un par de borradores y tienes que ir afinando la idea hasta que das con el grafset correcto. Otra alternativa a este grafset, por ejemplo, si yo ya sé, imaginaos que yo ya sé que el coche le lleva seguro más de 5 segundos llegar a la salida, porque la distancia es realmente grande. Entonces iba a ser mucho más sencillo, lo que iba a tener va a ser dos secuencias lineales, ¿vale? Si yo sé seguro que el coche tarda más de 5 segundos en llegar a la barrera, es muy fácil. Lo único que tengo que poner es, a continuación de la etapa 4, tendría la transición de la salida
Luego tendría la etapa... No, tendría la transición de la salida y me pasaría directamente ya a la etapa 0 desde ahí. Serían dos secuencias lineales, ¿vale? Incompatibles entre ellas, pero completamente lineales. Sería mucho más sencillo. Eso podría hacerlo de esa manera solamente en el caso en el que yo sepa que al coche le lleva más de 5 segundos llegar a la salida. Si no es el caso, entonces no podría hacerlo así, ¿vale? Entonces tengo que hacerlo como lo he hecho yo ahí, que es el caso más general, que os valdría para cualquier situación o distancia que pongáis entre los lazos. No sé si se entiende bien esto. Tengo un problema entre qué va a suceder primero, la bajada de la barrera o la salida del coche. ¿Vale? Como yo en principio no sé cuál de las dos cosas va a ser primero, yo no puedo hacer una secuencia lineal ordenada donde ponga el final de carrera y luego la salida. Porque si el coche llegó antes a la salida que los 5 segundos, la transición que yo ponga debajo de la salida nunca se va a cumplir porque el coche ya salió. ¿Vale? Si yo hago esto, imaginaos que pongo aquí, no sé, imaginaos que el graph se fuese algo así. Aquí pongo la etapa donde está subiendo. Subo la barrera 1. Llega al final de carrera de arriba de la barrera 1. Aquí tendría el temporizador T37. Aquí tendría cuando se activa el T37. ¿Vale? Aquí tendría... bajar la barrera. Aquí tendría una etapa de espera. Aquí sería el final de carrera de la parte baja de la barrera 1. Y aquí sería el lazo de salida. Vale, y aquí ya volvería para arriba. Vale, la secuencia lineal sería algo así. Vale, esto va a poder ser posible siempre y cuando todo esto de aquí suceda antes de que el coche le dé tiempo a llegar a la salida. Porque si mientras estaba contando todo el tiempo, el coche ya pasó por la salida, cuando yo tenga esta etapa activa, ya puedo esperar yo que llegue a la salida, que nunca se va a hacer cierta esa condición. Se me va a quedar el GraphSet bloqueado en esa etapa siempre. Por eso tengo que hacer dos secuencias simultáneas. Ojo, si el coche le lleva un minuto llegar hasta la salida, puedo hacerlo de esta manera lineal sin problema, porque yo ya sé que el final de carrera va a llegar abajo, va a detectar la barrera que está baja del todo cuando el coche vaya a llegar a la salida. Sí. Eso era un poco lo que intentaba cubrir con esa parte del GraphSet. ¿Vale? Aquí, como yo no sé cuánto va a durar, pues hago por una parte la espera de que el coche salga y por otro lado toda la secuencia de movimiento de la barrera. Cuando las dos secuencias se hayan completado, tendré activa la etapa 4 y la etapa 6 y ahí es cuando puedo seguir. Ya la barrera está abajo. Ya salió el coche, pues venga, vamos a darle paso a otro. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hacemos el programa? ¿Cómo hacemos el programa? Que eso es lo que tenéis que hacer vosotros en este ejercicio. Vamos a hacer un breve recordatorio y vemos algún segmento como podría ser. Bueno, haría como siempre el simbólico, con las etapas y demás, como siempre, ¿no? Yo las llamo siempre X1, X2, X3, X0, vale, con las marcas, ¿no? Las que sean. Primer segmento, etapa 0. ¿Cuántas líneas llegan a la etapa 0? ¿Cuántas líneas llegan a la etapa 0? Vamos a ver, porque aquí esto tiene trampa. Llega una, pero si sigo el esquema, tengo llegada desde la etapa 4 y 6, desde la secuencia de la izquierda.
Tengo llegada también desde la etapa 10 y 12, que es la secuencia de la derecha. Es decir, tengo dos líneas de llegada principalmente. ¿Vale? Además, como es la etapa inicial, voy a hacer en este ejercicio que cuando ponga el autómata en modo run se me active. Es decir, tengo realmente tres condiciones para activar la etapa 0. La marca es M0.1, que es esa marca que se activa durante el primer ciclo del programa. Que estén activas la etapa 4 y la etapa 6 simultáneamente, que es la condición que teníamos en la convergencia en I. ¿Vale? Tienen que estar la 4 y la 6 a la vez. Y no tengo ningún contacto más porque la condición es siempre verdadera. ¿Vale? 1 quiere decir que siempre va a estar validada esa transición. Como siempre va a estar validada, me basta con poner que la etapa 4 y la 6 estén a la vez activas. Contactos en serie. Y luego, en la rama de la derecha sí que tengo una condición que es el S1 negado, es decir, que no haya ningún coche en la primera planta. Pues nada, el S1 negado es un contacto cerrado del S1. Esa sería la condición lógica de la transición, S1 negado, contacto cerrado de S1, y luego las dos etapas que tienen que estar activas a la vez, al ser una convergencia en I, que es la 10 y la 12. Pues le pongo que la etapa 10 y la 12 estén activadas a la vez y además no tenga ningún coche en el lazo 1, ¿no? Que ese 1 esté negado. En ese caso lo que hago que es activo la etapa 0, le hago un set y desactivo todas las demás. Yo le he metido un 12 ahí debajo porque tengo un montón de etapas, ¿no? En total, si miramos el graph set, serían 12, ¿no? Más la 0 serían 13, pero como tengo que desactivar a partir de la 1, en total son desde la 1 hasta la 12. Le meto un 12 debajo, como yo he utilizado marcas que están todas seguidas, me las va a desactivar todas a bloque, ¿vale? Eso lo hago para que cuando empiece en el primer ciclo de programa me active la etapa 0 y las demás, aunque las haya guardado en la memoria EPROM, me las ponga todas a 0 sí o sí. Con eso me garantizo yo que el graph set va a empezar siempre bien. Vale, dos líneas de llegada más la condición inicial de arranque del autómata me dan esas tres líneas de activación de la etapa 0. Y en este caso, en la etapa 0 siempre desactivo todas las demás, ¿no? Bueno, esto lo habíamos visto, es recordatorio, que nunca está de más. Vamos a hacer otra, por ejemplo. Mirad. La parte de la etapa 1. La etapa 1 de aquí. Nuevamente me fijo cuántas líneas me llegan. A la etapa 1 puedo venir desde la etapa 0, ¿vale? Este es un camino de llegada, pero puedo venir también desde aquí abajo, desde la etapa 10 y 12, ¿vale? Puedo venir desde aquí, ¿vale? Por esta línea. Tengo dos líneas de llegada. Dos líneas de llegada. Bueno, fijaros, una línea de llegada, la que hice en color naranja, sería esta condición de aquí. Y la que pusimos en color verde sería esta condición de aquí. ¿Vale? Ahí tengo las dos transiciones que me pueden llevar a esa etapa 1. ¿Vale? Desde la etapa 0 y desde la etapa 10 y 12 simultáneamente. La primera, tengo una condición lógica con un producto lógico. Yo no lo he separado en otro segmento de la transición porque, bueno, son solo dos contactos, todavía lo podemos manejar sin problema. Cuando esté activa la etapa 0, esté activo el lazo 1 y no esté activo el lazo S2, tres contactos en serie y el de S2 como lleva negación lo pongo cerrado, actívame la etapa 1. Esa es la primera opción, ¿vale? Repito, estoy aquí, a la etapa 1 llego desde cuando está activa la etapa 0 y se cumple esta condición lógica que tengo aquí. Es decir, etapa 0, S1 está activo y la negación en contactos es el contacto normalmente cerrado. Un contacto cerrado de S2. ¿Vale? Esa es la condición de evolución del graph set que tenemos en esa línea, de la 0 a la 1. Que aquí la ponemos de esta manera, la ponemos ahí.
La segunda línea de llegada, la que está en color naranja. En este caso, como viene de una convergencia en I, tiene que haber dos etapas simultáneamente, ¿no? Tiene que estar activa la etapa 10, esta tiene que estar activa, esta tiene que estar activa también, y cuando se cumpla esta condición lógica, va a evolucionar a la etapa 1. Bueno, pues lo tenemos aquí. Cuando esté activa la etapa 10 y esté activa la etapa 12, las dos a la vez, contactos en serie, ¿no? Función AND. Si se cumple la condición lógica, que es que detecte un coche en el lazo de la planta 1, ese 1 activo, también me va a dar activación de la etapa 1. Esas dos ramas están en paralelo porque son alternativas, ¿no? Puedo activar desde la 0, la etapa 1, puedo activar desde la 10 y la 12, la etapa 1 también. ¿Vale? Y igual que hago un set de la 1, tengo que hacer un reset de todos los posibles orígenes. Tengo que resetear la etapa 1, la etapa 0, pero tengo que resetear también la 10 y la 12, tengo que ponerlas a 0. Como yo no sé desde cuál de las dos voy a llegar, tengo que apagarlas todas. Apago la 0, le hago un reset de la 0, apago la 10 y apago la 12. En este caso, como no están seguidas las marcas, tengo que ir apagándolas una a una, ¿no? Tengo que hacer un reset individual de cada una. Vale. En este punto me gustaría que pudieseis ver ya que la estructura siempre es la misma. Es lo mismo que he hecho en la etapa 0, ¿no? Líneas de llegada. Tiene que estar activa la etapa anterior. Tiene que cumplirse la condición lógica. Lo que hago es una activación de la etapa siguiente y una desactivación de la anterior. ¿Vale? Lo mismo que he hecho aquí. Lo mismo que vamos a hacer en todas las demás. Es seguir ya esa estructura en toda la parte de las etapas. La etapa 2, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una etapa está detrás de una divergencia en I? Pues mirar, la etapa 2, en este caso, como me va a activar 2, yo puedo poner el set de la 2 y de la 5 juntos en el mismo segmento. Realmente la condición es la misma. La condición es la misma. Puedo separarlo en dos segmentos separados, pero la condición lógica que tengo aquí va a ser idéntica. Entonces, por simplicidad, lo puedo juntar en un segmento, ¿no? Fijaros que yo he puesto aquí un set de la X2 y he puesto aquí un set de la X5. ¿Vale? Los dos en la misma etapa, precisamente porque es una divergencia en I. ¿Vale? Me activa las dos a la vez. Cuando estoy en la etapa 1, la condición aquí sería: está activa la etapa 1 y activo el final de carrera de arriba de la barrera 1, lo que quiero hacer es activar la 2 y activar la 5. ¿Vale? Y desactivar la etapa de origen, que es la misma, es la 1 para las dos. Por eso lo puedo meter en un mismo segmento. ¿Vale? Una condición más sencilla. Lo único que voy a tener dos activaciones. Por un lado activo la 2 y por otro lado activo la 5. Reset solo voy a tener uno porque las dos vienen del mismo sitio, de la etapa 1. O sea, que eso serían dos etapas. Claro, del mismo segmento meto 2 porque son las iniciales de la secuencia simultánea de la divergencia en I. Puedo separarlo también y me va a funcionar, ¿eh? Pero bueno, de esa manera yo creo que ahorramos un poco de... Vale, luego a partir de aquí ya seguiría la secuencia normal. Tendría que seguir por la etapa 3, la etapa 4, luego haría la etapa 6 y luego ya pasaría a la etapa 7. La etapa 8 y la 11 van a ser un segmento muy similar al de la etapa 2 y 5 porque tiene la misma estructura. Vale. El temporizador vale con meterlo una vez. Como el temporizador funciona en dos etapas distintas, lo que voy a hacer es, como hago con todas las acciones, ¿no? Cuando una acción se repite en más de una etapa, lo que hago es poner contactos en paralelo de cada etapa alimentando esa acción. Pues con la bobina del temporizador es exactamente igual. Al final, la bobina del temporizador es una acción más dentro del GraphSet. La tengo que alimentar desde las etapas donde vaya a funcionar ese temporizador.
En este caso serían 5 segundos, con el T37 que es de 100 milisegundos, tendría que ponerle ahí 50. ¿Vale? Bueno, pues el trabajo se trata de que hagáis ese programa a partir del graph que yo os doy. Hay que respetar el simbólico que yo os doy, las etiquetas y tal, para que tenga más o menos sentido. ¿Vale? Las etapas, las marcas a utilizar, las que queráis. Yo empiezo en el byte 0, pero si alguien quiere empezar en el byte 5, pues puede también. Va a funcionar igual. ¿El qué me dices, perdón? Las marcas son esta X4, X6. Yo lo que haré en el simbólico, lo que hago siempre, yo empiezo, por ejemplo, marca 0.0. A este le asigno la etiqueta X0. Lo de 0.1 era para que empezase el programa siempre ahí. Sí, en el primer ciclo de programa esa marca especial se va a activar cuando arrancas el autómata y lo pones en modo run. De tal manera que lo que va a hacer va a ser activarme la 0 y desactivarme todas las demás. Bueno, aquí llegaríamos, yo por ejemplo en este problema, aquí pondría la 0.1 para la 1, lógicamente cuando llegue a la 0.7, esto será para la etapa 7, para la etapa 8 yo podría poner la siguiente, ¿no? La 1.0 sería la X8, la M1.1 sería la X9, etcétera. Yo las hago siempre todas seguidas para poder hacer precisamente esto que hice aquí en el primer segmento, que es resetearlas todas a bloque. Si las separo ya tendría que meter más reset ahí. Venga, más dudas de lo que hay que hacer y demás. Ven, os dejo entonces ya que os pongáis a la tarea, ¿vale?